Saludos. Vamos a completar con este contenido la parte que corresponde a la representación interna de la información, el sistema binario y lo que es los sistemas de numeración. Vamos a hablar de operadores. Claro, en este caso vamos a hablar de operaciones en el sistema decimal. Los operadores son los símbolos que permiten hacer las transformaciones y operaciones con los datos. Existen tres tipos de operadores básicos: operadores aritméticos, operadores relacionales y los operadores lógicos. El tipo de operador está ligado al tipo de resultado que se puede obtener y al orden o prioridad en que se realizan las operaciones. Es decir, si yo trabajo con números enteros, los resultados van a ser con enteros. Pero si trabajo con números reales, con decimales, los resultados tendrán decimales. Y tienen un orden o prioridad en que se hacen. Unos se hacen primero y otros se hacen después, y eso incide en el resultado. Los operadores aritméticos permiten realizar operaciones de suma, resta, multiplicación, división, usando los respectivos símbolos de más, menos, asterisco y slash. Ya gracias a la computación se erradicaron el símbolo por y el símbolo entre. Se usan el asterisco y el slash para estas operaciones. Trabajan con variables numéricas y si se utilizan datos enteros, los resultados obtenidos son enteros. Y si se utilizan datos reales, los resultados son reales. Y si tú combinas un entero con un real, se asume que el resultado va a ser real. Sin embargo, en esta materia solo vamos a trabajar con datos enteros. No vamos a sacar decimales ni redondeos en esta parte de operadores. Por ejemplo, 5 entre 2 no es 2.5, sino que es 2, porque no trabajaremos con los decimales. Prioridad de operadores. Fíjense una cosa, si nosotros no conseguimos con esta expresión 24 menos 10 entre 2 más 5 por 3 menos 4, ¿cuál sería el resultado? Si ejecutamos en el orden de aparición sería así. O sea, lo primero que conseguimos es una resta. 24 menos 10, eso nos da 14. Continuamos. Ahora nos aparece una división. 14 entre 2, el resultado es 7. Ahora tenemos una suma. 7 más 5, cuyo resultado es 12. Aparece una multiplicación. 12 por 3, 36. Y finalmente nos queda esta resta. 36 menos 4, el resultado es 32. Sin embargo, fíjense que si yo cambio este orden, lo que pasa. Ahora resolveremos la misma operación, pero realizando primero las multiplicaciones y las divisiones. Y tenemos la misma expresión, pero voy a empezar por las multiplicaciones y divisiones. Dividimos aquí. 10 entre 2 nos da 5. Y vamos ahora con la multiplicación. 5 por 3, cuyo resultado es 15. Ahora sumas y restas. 24 menos 5 nos da 19. Esta suma, 19 más 15 nos da 34. Finalmente esta resta, 34 menos 4 nos da 30. El resultado es diferente. En la otra operación, el resultado nos había dado 32. O sea, si yo hago las operaciones distintas, el resultado puede cambiar. Los lenguajes de programación establecen reglas de prioridad para evitar la ambigüedad de los resultados. Y hago referencia al lenguaje C porque nosotros más adelante o estamos trabajando en función de cómo nos trabaja el lenguaje C y muchos lenguajes derivados como el Java, el Python, etc. Esto les va a servir a ustedes en la parte de programación. Pero la idea es que el computador no puede darse el lujo de que los resultados estén distintos. Tiene que haber un resultado único. Para eso se establecen entonces unas normas bajo las cuales se opera todo y así no va a haber errores y el resultado va a ser uno solo. De hecho, la norma es la que acabamos de aplicar aquí. Primero multiplicaciones y divisiones y después las sumas y restas. Y así el resultado siempre va a ser único. Entonces la prioridad dice: las operaciones de multiplicación y división tienen igual prioridad y se realizan antes que las operaciones de suma y resta. Si se combinan dos operaciones de igual prioridad, se comienza a resolver de izquierda a derecha. La única forma de alterar esa prioridad es el uso de paréntesis, en cuyo caso se resuelve primero el paréntesis más interno, se continúa ahí también aplicando otra vez multiplicaciones y divisiones y finalmente sumas y restas. No se usan aquí corchetes ni llaves como signos de agrupación. Recuerden que estamos destinados a próximamente trabajar con programación y entender que las llaves tienen una función, los corchetes tienen otra. El único signo de agrupación va a ser el paréntesis. Ahora, las prioridades nos quedan así. Lo primero que se hace siempre es los paréntesis.
Después se hacen las multiplicaciones y divisiones. Y después las sumas y restas. Recuerden o entiendan, jóvenes, que como la multiplicación y división están en un mismo nivel, piensen que están de segundas, primero las paréntesis de segundas, ellas tienen igual importancia. En ningún momento estoy diciendo que la multiplicación va antes que la división. Ellos son iguales, de tal manera que yo, en el orden que aparezcan, en la medida que yo voy leyendo, si primero aparece multiplicar y después dividir, multiplico y divido. Pero si apareciera primero dividir y después multiplicar, primero dividir y después multiplico. Ellas tienen igual importancia. Entonces, para resolver, en caso de duda, la primera que aparezca. Igual pasa con la suma y resta. Tienen igual importancia. Hay un operador muy particular que se usa en ciertas situaciones, que es el operador módulo. Que es representado por el símbolo de porcentaje y permite obtener el residuo de una división. Solamente opera con datos enteros y el resultado es entero. Por ejemplo, 13 módulo 4 da como resultado 1. ¿Por qué? Porque 13 entre 4 a 3. 3 por 4, 12. Al 13, 1. Este resultado me lo da el módulo, el porcentaje, el residuo, la parte que no puedes dividir. Este número lo da es la barra, el slash, la división. 10 módulo 2 da como resultado 0. ¿Verdad? ¿Por qué? 10 entre 2 a 5. 5 por 2, 10. Al 10, 0. El residuo es 0. Sin embargo, 10 entre 2 nos da 5, ¿verdad? 10 entre 2, 5, entre con la barra, o sea, 10 entre 2. Recuerden que es dividendo, divisor, cociente y residuo. 10 entre 2 a 5. Pero si fuera 10 módulo 2, ¿cuánto nos da? 0, porque es el residuo de la división, como pasó aquí. Y en este caso, si tenemos 4 módulo 7, el resultado es 4. ¿Por qué? Al no poder dividir 4 entre 7, el residuo es el mismo 4, que es la cantidad sobrante, es decir, lo que no se pudo dividir. Dicho con manzanas, tengo 4 manzanas para 7 niños y no las puedo dividir. ¿Cuántas me quedan? Me quedan 4, porque el residuo es la parte que no pude dividir. ¿Verdad? 4 entre 7 no se puede repartir ninguno. ¿Cuánto me queda? 4. Si el dividendo es menor que el divisor, el residuo es el mismo dividendo. Por ser una división, tiene la misma prioridad que asterisco y slash. O sea, el módulo es un tipo de división, entonces también tiene la misma prioridad. No trabaja con flotantes, o sea, con números decimales. De esta forma, las prioridades son estas. Primero queda el paréntesis, después multiplicación, división y módulo, que está marcado en azul. Y después vienen las sumas y restas. El otro tipo de operadores relacionales, recuerden que les hablé de 3, aritméticos, relacionales y lógicos. Los relacionales permiten establecer relación entre dos valores para obtener un resultado cierto o falso. La relación de comparación entre dos valores tiene 6 posibles combinaciones. A continuación se presenta cada una y su notación tanto matemática como en lenguaje de programación C, que es la forma como lo vamos a utilizar. El símbolo mayor es este, mayor igual, un símbolo mayor seguido de uno igual. Así lo usamos matemáticamente, pero de ahora en adelante lo vamos a manejar así. El del menor permanece idéntico. El de menor igual se usa el menor seguido de igual. Este no tiene validez. Para igualdad se utiliza doble igualdad, y ya claro por qué. Y para diferente se utiliza es admiración igual. Vamos a acostumbrarnos a que vamos a utilizar estos símbolos. Note que la igualdad y la doble igualdad representan acciones diferentes. Esto es distinto que esto. Y la primera se utiliza para asignar o almacenar y la segunda para comparar dos expresiones y obtener un resultado verdadero o falso. Por ejemplo, si yo digo x igual 5, estoy guardando el número 5 en la variable x. Pero si digo x igual a 5, es como si estuviera preguntando si x es igual a 5. Es una comparación. Son distintas utilizar uno que utilizar dos. A nivel de prioridad, los operadores relacionales se resuelven después de los aritméticos. O sea, primero voy con los paréntesis, después los aritméticos y después los relacionales, haciendo primero mayor o mayor igual, menor igual, que tienen igual prioridad, y luego la igualdad y la negación. La tabla de prioridades nos queda así. Entonces incorporamos los operadores relacionales que aparecen acá, ¿verdad? Estos que están acá, que no estaban en la tabla. En computación, un resultado verdadero equivale al número 1, mientras que un resultado falso equivale al número 0.
Ejemplo de operadores relacionales. Bueno, tenemos aquí esta expresión y vamos a resolver. Primero comenzamos por el paréntesis, ¿verdad? Y dentro del paréntesis, primero las multiplicaciones. 4 por 2 que nos da 8. Esto nos lleva a este resultado. Seguimos en el paréntesis, haríamos la resta. 12 menos 8, eso nos da 4. De tal manera que desaparece el paréntesis porque ya lo resolví. Ya hicimos los paréntesis, hacemos multiplicaciones y divisiones. Aquí hay una división y aquí hay otra. O sea que haremos esta. 17 módulo 4, que nos da 1. Y después hacemos esta. 22 entre 4. No, perdón, 15 entre 2, que nos da 7, no 7,5. Y 22 entre 4 a 5. 5 y pico, pero recuerden que es entero. Eso nos da 5. Ahora hacemos sumas y restas. Esta suma, que nos da 1 más 7, 8. Después de esta resta, 15 menos 5, 10. Y nos queda finalmente la expresión que dice 8 es mayor o igual que 10. Ni es mayor ni es igual. Eso es falso. Y falso corresponde al número 0. Pueden decir que es falso, pueden decir que es 0. Es equivalente. Nos quedan solo los operadores lógicos. Los operadores lógicos trabajan con datos verdaderos o falsos y sus resultados son verdaderos o falsos. Sus operaciones fueron definidas por el señor John Boole, por eso son llamadas también booleanos. Todo lo que sea booleano es algo que es verdadero o falso. El álgebra de Boole contempla varias operaciones y aquí manejaremos las más populares o conocidas, porque hay otras más. El operador OR, que quiere decir operador O, el operador AND, disculpen. El operador lógico AND, que quiere decir y. El operador lógico OR y el operador lógico NOT. AND quiere decir y, OR quiere decir O. Y la admiración o negación quiere decir lo contrario. Veamos cada uno. El operador OR. El operador OR lo representamos por esa doble rayita, el carácter altiva 124, que equivale a o inclusive. O sea, devuelve true, o sea, verdadero, si cualquiera de las expresiones evaluadas es verdadero o distinta de 0. En caso contrario, devuelve falso. Veamos. Esta es la tabla de verdad, las posibles combinaciones. Si yo tengo falso o falso, es falso. Si tengo falso o verdadero, es verdadero. Si tengo verdadero o falso, es verdadero. Y si tengo verdadero o verdadero, nos da verdadero. O sea que basta con que haya un verdadero para que me dé verdadero. Internamente el computador resuelve esta operación como si fuera una suma binaria. Recordando que el 0 es falso y el 1 es verdadero. Entonces 0 más 0, 0, ¿verdad? 0 más 1, 1, que equivale a verdadero. 1 más 0, 1. Y 1 más 1 me da 0 y llevo 1. Fíjense, falso y 3 verdadero. 0 y 3, 1. El computador lo hace internamente como si fuera una suma. Respecto a lo que es el operador AND, representado por un doble ampersand, equivale a y. Devuelve verdadero solo si los dos operandos son verdaderos, o lo que es equivalente son distintos de 0. En cualquier otro caso, el resultado es falso. ¿Okay? La única manera de que sea verdadero es que los dos sean verdaderos. La tabla de verdad es la siguiente. Tenemos el AND, falso, AND falso, falso. Falso, AND verdadero, falso. Verdadero, AND falso, falso. Y la única manera es verdadero, AND verdadero, es verdadero. Es como cuando yo condiciono algo que ocurran dos cosas. Por ejemplo, yo necesito que para la próxima clase ustedes traigan una constancia de inscripción y una fotocopia de la cédula. Son dos requisitos. Si traes uno, es falso. Si traes la fotocopia, es falso porque no traes la cédula. Si traes la constancia, es falso porque no traes la cédula. Si traes la cédula y no traes la constancia, también es falso. La única manera que se cumpla es que ambas cosas sean verdaderas. Se cumpla esto y se cumpla la otra. Traes la fotocopia y traes la cédula, el resultado es verdadero. A nivel de resolución, el computador lo trabaja como si fuera una multiplicación. Recuerden, 0 es falso y 1 es verdadero. ¿Por qué? Porque 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. Y 1 por 1, 1. La única manera que te dé verdadero es que los dos sean verdaderos, que sea 1 por 1. Fíjense aquí. 3 falsos y un verdadero. 3 ceros y un 1. O sea que a la chiquita siempre el computador va a hacer esto en forma binaria, con puros 0 y 1. El otro operador se llama NOT, que quiere decir negación. Representado por el signo de admiración, equivale a la negación o no. Y devuelve true cuando la expresión evaluada es verdadera y falso en caso contrario. O sea, recuerden que o conozcan que este operador es de tipo unario. ¿Cómo que unario?
trabaja con un solo dato. Los otros son binarios. Por lo menos el OR tiene verdadero, o falso, OR verdadero. Dos cosas. Aquí tiene una sola. Que lo contrario de verdadero o lo contrario de falso. De tal manera que su tabla de verdad es más sencilla. La negación de falso, verdadero. Y la negación de verdadero, falso. ¿Y a qué equivale? Equivale al complemento 1. Recuerden el complemento 1, cambiar ceros y unos y uno por 0. El complemento 1 de 0 es 1 y el complemento 1 de 1 es 0. Eso es el operador NOT. En cuanto a la prioridad, el operador NOT posee una prioridad muy alta. O sea, luego de los paréntesis, mientras que el AND y el OR, en ese mismo orden, se resuelven después de los operadores relacionales. Es decir, la tabla finalmente nos queda así. Primero los paréntesis, después la negación, después los operadores aritméticos, los operadores suma y resta, los relacionales. El AND va primero porque el AND es como si fuera una multiplicación y la multiplicación va antes que la suma. Y después va el OR va después porque es como si fuera una suma. Ese es el orden en que vamos a hacer las operaciones. Ejemplo, tenemos toda esta expresión que está aquí. Empezamos a resolverla y buscamos paréntesis. No hay paréntesis. Buscamos negaciones. No hay negaciones. Ok. Entonces multiplicaciones y divisiones. Aparece esta división. 11 entre 3 me da 3. Después tenemos esta otra. 2 entre 7. Módulo 7 me da 5. Tenemos esta división. 23 entre 6 me da 3. Esta multiplicación que sería 4 por 5, 20. Después viene la división. Menos 9 entre 12. 9 entre 12 no cabe, me da 0. Esta multiplicación 6 por 3 que nos da 18. Esta división 21 entre 7 que nos da 3. Y 7 módulo 5 a 1 por 5, 5 nos quedan 2. El módulo. Ok. Tenemos esos resultados y los convertimos y seguimos con las operaciones. Ahora vamos con sumas y restas. Restamos aquí. 3 menos 5 nos da menos 2. 3 más 20 nos da 23. 8 menos 18 nos da menos 8. Y 6 menos 2 que nos da 4. Sustituimos y vamos otra vez con las prioridades. Primero va menor o igual. 0 menor o igual que menos 10. Eso es falso porque el menos 10 es más pequeño. Aquí, en negación. Menos 2 distinto a 23, verdadero. Y 3 es igual a 4. Esto es falso. Sustituimos y tenemos acá, tenemos la expresión verdadero o falso a verdadero. Primero se hace el AND, entonces arrancamos acá. Falso a falso, recuerde que el AND solo es verdadero si los dos son verdaderos. Entonces esto es falso. Venimos por acá, nos queda n es igual a verdadero o falso. El OR basta con que uno sea verdadero para que vea verdadero. Como hay un verdadero, entonces n es verdadero y el valor de n es entonces el número 1. Este es el tipo, así es la forma como el computador resuelve estas expresiones. Finalmente, la última prioridad la tiene es la sentencia de asignación, o sea, la de guardar. Es decir, lo último que se hace es guardar el resultado en la variable de la izquierda. Yo resuelvo todo y de último guardo. Ya la tabla completa, con todo lo que hemos visto, nos queda de la siguiente forma. Lo último que hago yo es guardar. O sea, primero hago mis paréntesis, negaciones, la parte aritmética, la parte relacional. Me quedan puros verdaderos o falsos. Resuelvo los AND, los OR y después guardo en la variable el resultado. Bueno, chicos, ya para que esto es todo de este punto. Espero que haya sido de su entender. Por acá les voy a dejar unos ejercicios propuestos y gracias por su atención.